leer a pensadores del presente, entre otros los compañeros que tengo a mi lado, leer los clásicos, y hay pensadores que de alguna manera han pasado ciertamente de moda. No es lo mismo un pensador peronista del año 70, cuando existía un liderazgo fuerte como el de Perón, un sindicalismo que era columna vertebral del movimiento, un movimiento de masas en ascenso, con pensar la actualidad. Si nosotros nos quedamos leyendo a Jorge Abelardo Ramos, con todo el respeto que le tengo y con todas las verdades que dice, nos quedamos con una parte de la película, porque él nos dice cómo es la realidad. La realidad la sabemos, como decía Marx, lo que necesitamos saber es cómo la transformamos. Entonces de acá viene la herramienta gramsciana a pensar el kirchnerismo. Y el Gramsci nacional y popular, que no es el Gramsci a quien, a mi juicio, y está desarrollado de alguna manera en mis libros, yo digo que le cortaron las piernas. Le cortaron las piernas cuando entró a la cárcel. Efectivamente, le cortaron las piernas y después la vida, digamos, en lo fáctico. Pero además hubo algunos pensadores argentinos que empezaron a interpretar a Gramsci a partir de su llegada a la cárcel, a partir de que Mussolini lo encarcela, ¿no? Cuando el fiscal dijo, debemos dejar de funcionar, que esta mente deje de funcionar durante los próximos 20 años. Lo analizan a partir de ahí. Y yo creo que hay que analizar a Gramsci en su totalidad, también el Gramsci político, revolucionario, porque además las ideas que algunos mencionan que Gramsci la tiene en sus principales obras en la cárcel, que son los cuadernos de la cárcel, que es su principal obra, muchos de esos conceptos ya Gramsci los había desarrollado antes, de una manera menos porque él estaba en la lucha política, no tenía todo el tiempo para la intelectualidad. Después tuvo todo el tiempo para la intelectualidad estando en la cárcel. Pero él ya hablaba de hegemonía, ya hablaba de bloque histórico, hablaba de reforma intelectual y moral, hablaba de la batalla cultural necesaria en toda sociedad cuando hay dos proyectos antagónicos. Todas esas cosas estaban en el Gramsci revolucionario antes de entrar a la cárcel. ¿Y quiénes le cortaron las piernas? Los que vieron que había una posibilidad de interpretar un Gramsci socialdemócrata, que es el Gramsci que llega a la cárcel en la derrota. O sea, cuando el movimiento italiano, el movimiento turinés, el movimiento de los consejos de fábrica es derrotado de alguna manera, y muchos movimientos en Europa son derrotados. Ahí está el Gramsci de la derrota, el Gramsci que es bueno todo su pensamiento a partir de la derrota, porque nos ayudó le ayudó a él a traer pensamientos que durarían todo el tiempo y nos ayudarían también en tiempos de derrota, digamos. Pero Gramsci yo creo que hay que pensarlo especialmente cuando hay una elevación del nivel de conciencia de la sociedad civil. Por eso, quienes digo que de alguna manera le cortaron un poco las piernas, pongo nombre y apellido, digamos, personajes intelectualmente preparadísimos, a quienes muchos de nosotros, seguramente quienes me acompañan también, le tuvimos y le tenemos mucho respeto, a Juan Carlos Portantiero, a José Aricó, a Emilio de Dípola, a Beatriz Arlo, en menor sentido, digamos, pero creo que interpretaron un Gramsci socialdemócrata. Mi interés siempre fue plantear una idea del Gramsci nacional y popular, porque él planteaba la cuestión nacional como esencial. En eso debatía fuertemente con Rosa Luxemburgo, con Trotsky, la cuestión nacional como fundamental. Y la cuestión popular, a partir de creer que la sociedad civil necesitaba una reforma intelectual y moral profunda para constituir un bloque histórico capaz de llevar adelante las transformaciones en ese momento revolucionarias y hoy transformadoras del país. Estamos hablando de lo que la presidenta llama empoderamiento del pueblo. De alguna manera es un análisis básicamente gramsciano si tomamos los clásicos, ¿sí? O sea, no es el marxismo clásico vanguardista, marxismo vulgarizado,
vanguardista de que el partido lo va a hacer todo, de que la gestión del gobierno lo va a hacer todo, y las condiciones objetivas nos van a llevar automáticamente al cambio, sino que necesitamos crear condiciones previas para ese cambio. Un dato nada más, para ir siendo más corto. Yo en mi libro digo, cercano y de alguna manera hablando desde que pretendo desde hace mucho tiempo la unión de las tradiciones peronistas y de la izquierda democrática y popular, sabiendo que el liderazgo hoy en la Argentina es del kirchnerismo, que es la versión actual del peronismo, pero que la izquierda cultural, social, hoy no expresada políticamente, salvo en pequeños partidos trotskistas, puede tener su expresión de manera, un aporte importante al kirchnerismo en la actualidad, especialmente desde que lo pensamos, desde que quienes lo acompañamos al kirchnerismo desde el año 2003, ¿sí? Porque algunos creen que lo empezamos a acompañar cuando fue el conflicto con el campo. No, o sea, yo lo acompaño desde el 2003. Digo, uno de los actos más importantes fue cuando Eduardo Sigal, aquí presente, tuvo una reunión con Néstor Kirchner, yo lo leí en página 12 y dije, si Eduardo está, me parece que es un dato importante. Yo lo voté en el 2003, leí el primer discurso de Néstor Kirchner y dije, esto movió el tablero. Si cumple el 50% de lo que está diciendo, vamos en un camino de cambio trascendental. Y por suerte cumplió casi el 100% de lo que dijo en ese famoso discurso, que es una pieza de museo. Hegemonía, bloque histórico, reforma intelectual y moral, batalla cultural, subconcepción de los intelectuales, ¿sí? Cuando Néstor llega al gobierno dice, bueno, armemos una juventud, le dice a Feynman, armemos los intelectuales, y en realidad después nace Carta Abierta, porque Feynman no se anima en su individualismo a generar un grupo, y nace después como correlato Carta Abierta y permanece hasta hoy. O sea, todo esto debe verse en su globalidad para entender qué tiene que ver con el kirchnerismo actual. Voy intentando acortar y después vemos si les interesan las preguntas y las intervenciones de los compañeros. Algunos datos importantes. La hegemonía, que es un concepto hoy muy usado. Álvaro García Linera, comunista, como a él le gusta decir, vicepresidente de Bolivia, y como a él le gusta decir, comunitarista, dice que la hegemonía es convencer a los que no están con uno. O sea, para convencernos entre nosotros. Nosotros lo que tratamos es de generar conciencia para ver si convencemos a otros que hoy no están con nosotros. Eso es generar hegemonía. Y en realidad García Linera dice, después de derrotarlos moral e intelectualmente. ¿Qué significa una derrota moral e intelectual? Bueno, que empiecen a darse cuenta fehacientemente que, por ejemplo, no se puede pagar la deuda externa con el hambre del pueblo. Que los medios de comunicación no pueden seguir mintiéndonos como nos mienten. Y así generar alternativas a esas propuestas del bloque hegemónico, el bloque de poder, que aún hoy sigue siendo muy importante. Yo cuento una anécdota mínima de que no se puede abrir el supermercado de Colegiales con los precios cuidados y los precios del mercado central, porque a alguien se le ocurrió hacer un amparo judicial, la justicia falló a favor, y hoy un gobierno nacional, con la fuerza que tiene no puede abrir un mercado. O sea, evidentemente todavía hay mucha lucha por hacer, mucha batalla por la hegemonía, mucha batalla cultural en la conciencia de los argentinos, y hay muchos por ganar. Yo creo que hay un antikirchnerismo muy duro, pero hay espacio para que sigamos creciendo, y yo creo que se van a demostrar esto en las próximas elecciones. Ahora, este es el mapa abreviado de alguna manera del panorama gramsciano ideal, o sea, de las herramientas necesarias para consolidar en el tiempo un proceso de transformación social. A este panorama de herramientas que nosotros nos hacemos en la cabeza de alguna manera ideal, sin hacer transpiraciones extrañas